Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción volvió a estar en un nivel alto en el episodio 67 de Erkai. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 66. Junto con Azife, Cian convocó a Fusun al lugar donde escondían a Erkan. En el camino, se enteró de que Miran salvó a la familia de Erkan. Fusun les ordenó secuestrar al bebé de Miran para deshacerse de este trabajo. Cian también vino a Erkan. Cuando entraron en la cabaña, Azife encerró a Fusun y Cian y echó gasolina alrededor de la cabaña. Mientras Mamut iba a encender el mechero, Miran vino e impidió a Azife. Azife le puso una pistola en la cabeza y dijo que quería morir pero que no moriría hasta que supiera quién mató a Zar antes de morir. Por otro lado, los hombres de Fusun asaltaron la mansión de Miran. Ryan estaba tratando de esconder al bebé. Ryan llamó a Miran. Miran contestó el teléfono e informó que iban a secuestrar al bebé. Al escuchar esto, Miran se subió inmediatamente al auto y rápidamente se trasladó a la mansión. El hombre de Fusun se dirigió a la habitación. Ryan había cerrado la puerta. Los hombres abrieron la puerta y se llevaron al bebé. Al escuchar el grito de Miran, Ryan se volvió loca. Secuestraron al bebé y el episodio 66 terminó con esta escena. Ahora comienza el resumen del capítulo 67. Miran intentaba volver a casa después de que el camión le bloqueara el paso. Los que se llevaron al bebé se subieron al coche y se escaparon. Miran llegó tan pronto como se fue el coche. Inmediatamente se subieron al auto y comenzaron a buscar el auto que secuestró al bebé. Ryan estaba nuevamente enojado con Miran por dejarlos solos. Miran llegó a la mansión Aslanei para llegar a un acuerdo con Fusun. Comenzó a hablar con Fusun. Sabía que Fusun había matado al Caspian. El discurso de Miran no fue el que esperaba Fusun. Miran habló con mucha calma y lógica. Al escuchar esto, Fusun quiso ser persuadido, pero aún tenía una condición. Esa condición era hacer que todos creyeran que Cian mató al Caspian. Le pidió a Miran que pusiera el arma que mató a Zar en la mansión de Cian y le llevara el crimen a Cian. Fusun anunció que incluso si hacía lo que le decía Miran, no daría el bebé. Hizo malos planes de nuevo. Ryan, que se desmayó en la mansión Sadoglu, se recuperó, pero volvió a llorar por su bebé. Ada también vino a la mansión. Tampoco pudo calmar a Ryan. Andan abofeteó a Ryan para calmarla. Ryan se calmó. Ada irá a Fusun y querrá salvar a todos de este problema. Ada hizo lo que dijo y fue a Fusun. Le contó todo sobre lo que hizo. Estaba enojado con Fusun. Ada dijo que accedió a ir con Fusun con la condición de que dejaran a Ryan y Miran solos y les entregaran el bebé. Fusun se sorprendió. Azife estaba esperando en su propia mansión. Nasu se acercó a ella y le dijo que no interfiriera más con nada. Dijo que cuanto más se mezclaba, peor se ponían las cosas. Dijo que no importaba cuánto se enamorara de Azife, le mostraría su reacción. Cuando Nasu se fue, Azife volvió a pensar en algo. Pensó que si Fusun perdía la esperanza, yo también lastimaría a su hija. Cian estaba hablando con Andan en la mansión. Cian se dio cuenta, aunque tarde, de que su padre la amaba mucho. Expresó su pesar diciendo que no podía ver algunas cosas porque estaba celoso de su hermano y de su padre. Ojalá hubiera visto la verdad antes de que mi hermano muriera. También le dijo a Andan que a partir de ahora reclamaría a Miran y Ryan como la confianza de su hermano. Andan se conmovió cuando escuchó esto y luego fueron a la mansión a visitar a Ryan. Miran también vino a la mansión. Ryan, que vio el regazo de Miran vacío, se volvió loco. Le preguntó a Miran por qué no podía encontrar a su bebé y por qué estaba tan tranquila. No sabía que Fusun había secuestrado a su bebé. Yaren había ido a la mansión Sadoglu para visitar a su padre. Cuando escuchó los gritos de Ryan, se dirigió hacia allí. Se alegró al ver este estado de ellos. Él sabe dónde está el bebé, pero estaba diciendo que no diría dónde estaba el bebé porque quería que Ryan fuera infeliz. Ryan estaba lamentando a su bebé. Andan y Cian también vinieron a la mansión para visitar a Ryan. Miran y Mahfuz también pusieron el arma que mató a Zar en la cama de Cian en ese momento. Por lo tanto, Fusun se salvaría de ser condenado y Cian sería condenado. Cian estaba con Ryan y se disculpó con Ryan. Le pidió perdón por lo que sucedió en el pasado y Yaren dijo que eres lo que es para mí. Ryan dijo, puedes traerme a mi bebé, tío. Al escuchar esto, Cian abrazó a Ryan y dijo lo encontraré, no te preocupes. El nuevo día había comenzado. Miran estaba buscando a alguien y se estaba reuniendo. Ryan también los vio y dijo yo también vendré.
El Mahfouz lo calmó y lo persuadió. Cian también visitó la tumba de su hermano Azar y le oró. Nasu se acercó a él y se declararon su amor. Fusun se enteró de que se encontró el arma, pero Cian escapó. Azife también llamó a Fusun y le dijo a Fusun que había secuestrado a Azar. Cuando Fusun dijo que el trato estaba roto, Miran se volvió loco. Azife secuestró a Azar y lo ató en alguna parte. Miran llamó a Azife y le gritó. Azife se sorprendió cuando le dijo a Azar que Fusun no le daría el bebé a Miran de ninguna manera, por lo que tuvo que ayudarla. Ryan llegó a la dirección donde se alojaba el bebé con Frat. Pero no pudieron encontrar al bebé allí, porque mientras venían, se fue un auto blanco. Zeynep se había fijado en él. Frat se subió inmediatamente a su coche y fue a cogerlo. Miran llegó a Azife. Mientras preguntaba por Azar, Azar salió y dijo que estaba de acuerdo con Azife. Hicieron un plan contra Fusun. Cuando Mahfouz estaba con ellos, Miran se vio obligada a aceptar, porque ninguno de ellos confiaba en Fusun. Cuando Miran se iba de Azife, Ryan llamó a Mahfouz y le dio información sobre él. Mahfouz también informó a Miran. Miran envió a Mahfouz a Ryan. También tenía otros planes y tomó medidas para realizarlos. Miran fue a un lugar destrozado. Cian también estaba ahí. Llegó un hombre. Cian y Miran lo agarraron y le pidieron que llevara al bebé a un lado. Frat siguió a los hombres. Cogió el coche y volvió con la mujer y el bebé. Pero el bebé en brazos de la mujer no era el bebé de Ryan. Ryan estaba casi destruido. Ryan llegó a la mansión, le dijo a Nasu que no podían encontrar al bebé y comenzó a llorar. Todos en la mansión estaban muy molestos. En ese momento, Miran llegó a la mansión. Había Ope en sus brazos. Todos se abrazaban con alegría. Ryan estaba derramando lágrimas de alegría. Cian entró a la mansión más tarde. Había ayudado a Irán y estaba orgulloso de Cian. Había hecho un plan con Miran Cian y todo se hizo conscientemente. Le dijo a Cian que puso el arma en la cama de Cian. Andan temía que la gendarmería capturara a Cian. Miran le dijo a Andan que se sintiera cómodo, porque dijeron que sabían que fue Fusun quien mató a Azar. Fusun encontró a las personas a las que confiaron el bebé y las hizo hablar. Él estaba muy enojado. Implícitamente le dijo a su hombre que matara a los que cometían errores. Ryan estaba muy feliz de tener a su bebé. Mahfouz se acercó a su hija y comenzó a hablar con Ryan. Estaba tratando de ablandar a Ryan, quien estaba ofendido por Miran, contra él. Estaba tratando de convencerlo contándole sobre los sacrificios hechos por Miran. Miran también le informó a Azife que el bebé se había salvado y le pidió que llevara a Azar a casa. Azife le dijo a Azar que el bebé se había salvado. Azar estaba muy feliz. Cian también llegó a la casa donde Azife tenía como rehén a Azar y le dijo a Azife que era algo de lo que debían hablar. Cian le dijo a Azife quién era el asesino de su hermano. No podía creerle al santo, pero Cian lo convenció. Estaban planeando junto con Fusun con Azar. Fusun estaba gritando a sus hombres por secuestrar al bebé. Su único deseo era llevarse a su hija e irse de Midyat ahora. Pero mientras se marchaba, no quería ir sin dañar a Azife. Azar lo llamó y le dijo que quería acercarse a él. Fusun pensó que este también era un plan de Azife. Pero todavía se reuniría con Azar. Ryan se despertó y estaba tratando de ir a la cocina con su bebé y preparar la comida. Cuando Miran escuchó la voz de Ryan, se despertó y fue a la cocina. Estaba tratando de ayudar a Ryan en la cocina. Ryan todavía estaba molesto con Miran. Le mostró su resentimiento con sus palabras y su comportamiento. Miran estaba muy molesto por su comportamiento. La leche de Ryan no venía, y sacó la leche que preparó de antemano de la nevera, tratando de disolverla en agua tibia. Miran metió la leche al horno para que se derrita más rápido. Pero la leche se derritió tan rápido en el horno y la bolsa de leche estalló. Cuando Ryan vio que la leche se disipaba, se enojó con Miran. Miran también compró leche en la farmacia y alimentó al bebé. Cuando Ryan vio el esfuerzo de Miran, no pudo soportarlo y lo perdonó. Fusun estaba en una gran preparación. Ordenó a sus hombres y reuniría más hombres y atacaría. También llamó a Azar y le dijo dónde se encontrarían. Azar estaba actuando con Azife y Cian, pero sintió que el plan que habían hecho era peligroso y dijo que lo estaban haciendo mal. Pero Cian y Azife no lo escuchaban. Azife le preguntó a Azar dónde se encontrarían. Mientras Miran se iba a mover para llevar a Erkan a la policía, Nasu vino y dijo que Erkan no estaba en su casa y que Cian también estaba desaparecido. Mahfouz dijo que Fusun tomaría medidas y que deberían hacer preparativos. Erkan llegó a la mansión y le contó a Miran sobre el plan de Cian y Azife. Miran llamó a Frat. Nasu entendió que Fusun tendió una trampa para Azife y Cian. Mahfouz se enteró de dónde se escondía Fusun.
Aza se subió al coche de los hombres de Fusun y se dirigió a Fusun. Mamut empezó a seguir a los hombres. Mazuf llamó a Miran y le dijo que tenían que irse. Inmediatamente tomaron medidas. Fusun estaba esperando a Afra en el camino con sus hombres. Ha llegado Aza. Aziza y Cian también llegaron al lugar donde Fusun estaba esperando y los estaba mirando. Fusun obligó a Afra a entrar en el coche. El episodio 67 terminó con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones y dar me gusta a nuestro video. Nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.